Los efectos de las prohibiciones. Yo en general no soy partidario de utilizar la prohibición, tanto externa como interna, para arreglar un problema. Las prohibiciones no deben utilizarse por sistema solamente cuando la persona se encuentra en una posición psicológica infantil y se puede dañar a sí mismo o puede dañar a los demás. Es por eso por lo que la mayor parte de los niños reciben un montón de prohibiciones y de noes por parte de los padres y de los maestros, y en general están pensados para que la persona no se dañe a sí misma. Pero también hay veces que los niños muchas veces son más adultos que personas adultas, y entonces la prohibición es necesaria para que una persona adulta, pero con una posición psicológica infantil, no se dañe. Es por ejemplo, el caso de no dejar conducir a una persona bajo los efectos del alcohol, ¿no? Por ejemplo. Bien, pero fuera de estos casos donde la persona está en una posición infantil, la prohibición debe ser una herramienta secundaria. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hay un deseo y se prohíbe esta expresión del deseo, se produce una supresión de la energía. Entonces, supongamos que te encantan las palmeras de chocolate y dices, no, me voy a prohibir tomar palmeras de chocolate porque voy a engordar. Generas una prohibición interna, pero el deseo sigue ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú estás prohibiendo, esa energía que sigue ahí tarde o temprano va a salir. Es por eso por lo que la mayor parte de las dietas no funcionan, cuando, porque se basan en la prohibición, en la restricción calórica, en la prohibición. Entonces, cuando se elimina esa prohibición, como el deseo sigue latente, lo que ocurre es que la persona va a comer el doble o el triple de lo que normalmente habría comido. Es decir, a medida que tú vas prohibiendo el deseo, digamos, como que va generando una mayor fuerza interna hasta que, por decirlo así, explota y sale con muchísima más fuerza. ¿Vale? Entonces, esto, por ejemplo, las religiones nos han dado cuenta que cuando tú prohíbes, por ejemplo, algún tipo de acción y la prohíbes durante mucho tiempo y además con culpa, haciendo sentir culpable a la persona, esa energía, ese deseo que está ahí, que no ve la luz, busca caminos cada vez más extraños y cada vez más diferentes para salir. Entonces, cuanto mayor es la censura, mayor va a ser la consecuencia destructiva cuando ese deseo salga a la luz, cuando se elimine esa barrera. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos trabajar sin prohibición? Lo primero es darnos cuenta cuál es la fuente. Cada deseo lleva consigo una posible prohibición. Cada deseo que tenemos lleva consigo una posible prohibición. Entonces, la fuente es el deseo. No hay que trabajar en poner muchas prohibiciones y cada vez más duras, sino que la fuente es el deseo. Entonces, el trabajo es dejar ir el deseo. ¿Por qué? Porque el deseo nos está colocando en una posición de, em, de escasez. Entonces, la posición de escasez nos lleva a generar deseos psicológicos que nos lleva a tener que poner prohibiciones para restringirnos. Entonces, por un lado tenemos un deseo y por otro lado tenemos una prohibición. Aquí la cuestión es ir poco a poco eliminando el deseo. Si te das cuenta, por ejemplo, mucha gente se va de compra compulsiva, porque tiene deseos reprimidos que las expresan así, de alguna u otra manera. ¿Vale? Entonces, ese deseo, básicamente la manera de hacerlo es observar cuando viene el deseo y empezar a darnos cuenta que es probable que no necesitemos, que no sea parte de algo necesario en nuestra vida. Entonces, en el momento en que llega el deseo, dejar ir el deseo, entregarlo, por decirlo así. Esto, por ejemplo, lo hacen en el método Sedona, también lo hacía David Hawkins, que es básicamente esto, ir entregando los deseos a medida que aparecen. Observar, colocarte en el punto del observador y ir entregando los deseos. Eso por un lado. Y por otro es
hacer que las personas maduren, para que se den cuenta de los efectos de sus acciones y que se dé cuenta de lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, si uno observa los efectos que tiene, por ejemplo, comerse 5 palmeras de chocolate, automáticamente por él mismo va a aprender, va a ir autorregulándose una ingesta adecuada de comida. Entonces la vía para trabajar, en lugar de prohibir, en lugar de poner una censura, es trabajar en dejar ir el deseo y trabajar en educar a la gente para que vaya madurando. Y de esta manera, con estas dos líneas de acción, la prohibición por sí mismo se irá yendo. Cuando se va la prohibición, se termina mucha violencia que digamos, que va acompañando al deseo suprimido. Se terminan muchas disputas, muchos conflictos, porque los conflictos surgen entre dos deseos que quieren expresarse y que solamente uno puede expresarse. Pues a medida que vamos dejando ir el deseo, también nos damos cuenta que otras personas empiezan a no desear lo que nosotros tenemos. Es por eso por lo que la mayor parte de personas ricas lo son porque no están apegados al dinero, porque no tienen el deseo de tener dinero, sino que lo sueltan y por sí mismo la abundancia fluye. Este es el caso del 70 al 80% de personas ricas. Cuando uno deja ir el deseo, nadie quiere lo que tú tienes, porque se da cuenta que muchos de los conflictos son para imponer un deseo sobre el del otro. Cuando uno elimina el deseo, cuando uno va dejando ir el deseo, nadie va a querer algo tuyo porque se va a dar cuenta que la posición psicológica, que es la que mueve a la persona para querer algo tuyo, no tiene sentido porque no va a poder desear algo en contra de ti. Es decir, la violencia que se da en el plano físico surge porque dos personas tienen un deseo. Cuando uno elimina el deseo, que es lo que dicen, cuando dos no pelean si uno no quiere, cuando uno elimina el deseo, deja ir el deseo, la otra persona se encuentra que no puede pelear con nadie. Y eso automáticamente elimina la violencia de la lucha por las cosas físicas. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo y si quieres comentar los efectos que las prohibiciones tienen en ti, tanto a nivel moral como a nivel psicológico como a nivel físico. Muchísimas gracias.